Muchas gracias por estar el día de hoy. Es un conversatorio lo que vamos a tener en este momento. Especialmente ha venido Rodrigo Egaña, que como ustedes saben es director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública. Con Rodrigo, en realidad con el Servicio Civil chileno tenemos una gran colaboración. Hemos venido trabajando mucho en los últimos años en diversos aspectos muy importantes: evaluación por desempeño, alta dirección, todo lo referido a capacitación, etcétera, etcétera, y compartimos muchos espacios de manera conjunta. Recientemente, hace un mes o menos de un mes, hemos estado en Santiago de Chile. Algunos de los presentes también han estado ahí, para el encuentro de CLAT, ¿no? Para el Congreso Anual de CLAT. Como ustedes saben, el año pasado fue acá en Lima, digamos, este año ha sido en Santiago de Chile, donde el nivel de discusión en algunos aspectos fundamentales de la administración pública han sido esenciales, ¿no? Y donde hemos podido discutir temas de hacia dónde caminamos como administración pública. Ha sido además importante, y es importante todo el trabajo que venimos haciendo, en este caso con el BIT, para temas vinculados a alta dirección, y algunos aspectos que nosotros recién estamos empezando a trabajar, ¿no? Por ejemplo, en el mes de marzo, si no me equivoco, de este año, han tenido un gran encuentro sobre innovación en el sector público. Creo que fue en marzo, ¿no? Donde, digamos, Rodrigo estuvo en 2 o 3 paneles, y un poco promocionando todo esto, y siendo la propia presidenta chilena la que impulsaba ese tema. Y tienen, digamos, en este momento un laboratorio justamente de innovación. Entonces, aprovechando en realidad la invitación que ha hecho la Universidad Continental en la noche para un seminario que están haciendo, nosotros, gracias a la universidad, hemos podido invitarlo para estar con nosotros el día a Rodrigo, ¿no? Y la idea es básicamente una exposición de él. En principio habíamos pensado que iba a haber una exposición mía, no la va a haber, no se preocupen. Y vamos a entrar a discutir y conversar sobre todo lo que han cambiado en el último mes. En realidad han hecho un cambio, digamos, un mes y medio, que se aprobó en el Congreso chileno, un cambio de alta dirección que fue realmente importante. Yo agradezco mucho la presencia de todos ustedes, especialmente el presidente de la Corte Suprema en este momento, que se ha dado tiempo para efectos de acompañarnos. Y además, como hemos señalado, ustedes sabrán que en el Poder Judicial tenemos un grupo muy importante de gerentes públicos en cada una de las cortes. En gran parte, digamos, por el apoyo que tenemos de la Corte Suprema y en este caso de su presidente. Entonces, agradezco mucho que nos pueda acompañar el día de hoy. Entonces, dicho esto, vamos a pasar una vez a la discusión, que es una exposición de Rodrigo, y luego, digamos, comenzaremos a intervenir todos nosotros lo que queramos intervenir. Gracias. Gracias, Rodrigo, por estar acá. Bueno, muy buenos días. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, señor presidente de la Corte, por estar acá presente, y a todos ustedes por también darse el tiempo para estar en esta conversación. En realidad, para el Servicio Civil de Chile es muy relevante estar acá. Como Juan Carlos decía, nosotros tenemos ya una larga tradición de cooperación en distintos ámbitos. Y cuando se dio la posibilidad de venir a Lima a esta invitación de la universidad, vimos también que era muy útil poder el resto del día
estar trabajando con el equipo de servir y poder tener esta conversación. Yo lo que quisiera, porque fue el foco que me pidieron que tratara, fue enfocarnos básicamente en el sistema de alta dirección pública de Chile, más que en otras tareas que el Servicio Civil hace, que tienen que ver mucho más con políticas de gestión y desarrollo del funcionariado, de las personas que trabajan en el sector. Pero yo intentaré, no sé cuánto rato tenemos para la exposición, no ser muy extenso. La exposición ustedes la tienen, la van a quedar acá, por lo tanto vamos a poder discutir ya más en detalle sobre distintos aspectos. Pero yo quisiera partir básicamente con una mirada del contexto histórico, porque yo creo que es bien importante entender cómo en Chile esto se va produciendo. No es algo que nazca por generación espontánea de algo, sino que la tarea de perfeccionar los temas de alta dirección en el gobierno central es producto de claramente una historia que fuimos haciendo en términos de reforma del Estado y reforma de la función pública. Yo creo que es importante destacar que en los años 80, en el periodo todavía de dictadura, hay un intento bien importante con las orientaciones que tenía el gobierno militar en esa época respecto al Estado de introducir modernizaciones en el sector público. Y ahí básicamente hubo un intento que fue efectivo de reducción del tamaño del Estado y por lo tanto del gasto, de reducción del tamaño del empleo público. Hubo una importante disminución de las personas contratadas en el sector público. Y hubo también una importante reducción del rol del Estado en el sector productivo. Chile tenía un sector de empresas públicas muy importante que en el periodo militar se privatizó y se dejó de tener desde el Estado ese rol. Y cuando llegamos al periodo democrático, ya con la elección del presidente Elwin en el año 90, los temas de reforma del Estado pasan a tener una importancia bastante importante. Quizás ahí lo que más caracteriza este primer tiempo fue ponerle freno a la reducción del tamaño del Estado. O sea, entendíamos que el Estado tenía funciones y tareas que obligaban a que tuviera una cierta capacidad para poder funcionar. Se crearon un conjunto de nuevas instituciones públicas para hacerse cargo de problemas que no tenían respuesta en lo público, pero que eran problemas muy sentidos por la ciudadanía, desde los temas de la problemática de la mujer, de la juventud, de los pueblos originarios, del medio ambiente, de la situación de consumidores, de programas de control de drogas, etcétera, etcétera. Hay una gran ampliación del ámbito como de responsabilidad que asumimos desde el Estado. Y al mismo tiempo hubo un importante cambio en la lógica del rol regulador del Estado. Si bien el Estado no volvió a tener un rol preponderante en la producción directa, en el sector más bien económico, de bienes y servicios, sí se dijo, mire, aquí si bien vamos a mantener lo que era electricidad, gas, transporte, etcétera, en el sector privado, vamos a cambiar radicalmente la calidad y el rol de la regulación. Y también empezó a haber una preocupación ya en este primer periodo sobre la calidad del servicio público, o sea, cómo las instituciones públicas prestan el servicio a los ciudadanos. Y eso llevó a un tercer momento de reforma, que es en la segunda mitad de la década de los 90,
en que uno podría destacar primero la incorporación importante en la gestión pública de las nuevas tecnologías de información. Y ahí nos empezamos a hacer la pregunta cómo debiera de cambiar el gestionar el Estado si es que tenemos estas nuevas tecnologías a disposición y sobre todo pensando no solo en cómo nos perfecciona la gestión en las instituciones públicas, sino que cómo nos puede cambiar la relación del Estado con la ciudadanía. También yo creo que ese es el tiempo en el cual empiezan con mucha fuerza a plantearse en Chile problemas de transparencia y probidad, por distintos hechos que eran hechos inadecuados de utilización del sector público y afuera para financiamiento de campañas políticas o de actos de corrupción. Empieza a haber una agenda de transparencia y probidad ya instalada en el año 94 que ha seguido en todos estos años. Y también en ese periodo los temas de calidad de los servicios públicos empiezan a ligarse incipientemente en el principio con los temas de participación ciudadana. Y ahí la gran pregunta que empezó a instalarse es si es que la democracia representativa, que habíamos logrado recuperar, elección de parlamento, elección de alcaldes, de concejales en los municipios, etc., era suficiente para responder a las inquietudes que las personas tenían respecto a lo que el Estado estaba haciendo. Y en ese contexto también apareció con mucha fuerza la preocupación sobre la gestión de recursos humanos en el sector público. Diciendo, mire, el recurso básico que se tiene en el sector público es la gente que trabaja ahí, y la gente que lo dirige, y la gente que permanentemente está en esa tarea. Bueno, y a partir de esto se llega el año ya 2003, producto de una reacción frente a una crisis política institucional muy compleja, generada por acusaciones de corrupción en el sector público, a un gran acuerdo político de todos los sectores, oposición y gobierno, que permitió instalar una agenda muy relevante de modernización del Estado, en la cual ya en el año 2003 se generan una serie de nuevas instituciones que fue, y lo principal es que se crea en ese momento el sistema de alta dirección pública, se creó la Dirección Nacional del Servicio Civil como la institución responsable de esta tarea, y hubo una serie de medidas de cambio en la carrera funcionaria, en las remuneraciones, etc. Entonces, yo creo que la primera cuestión que uno tendría que tener en consideración cuando observa qué es lo que ha pasado en Chile en estas materias es que aquí hay una trayectoria que no fue corta, que fue de alrededor de unos 15 años hasta poder llegar a tener como la suficiente base política, conceptual y operativa que iba a permitir que tuviéramos un sistema de alta dirección pública. Ahora, ¿qué es lo que es el sistema? El sistema claramente ha sido un aporte en la modernización y transparencia en la gestión pública, entendiendo que se enfoca básicamente, y lo vamos a ver de inmediato en un gráfico, a el sector directivo superior del gobierno central. Inicialmente, todo lo que vamos a hablar se refiere al gobierno central, no se refiere a los gobiernos municipales de los municipios, salvo en una parte a la cual me voy a referir que tiene que ver con el sector educacional. Ahora, quizá el principal aporte que hace la creación del sistema de alta dirección pública es decir, mire, para seleccionar a aquellos que debieran de poder pasar a desempeñar cargos de alta dirección, vamos a tener como el primer elemento de evaluación el mérito para poder pasar a desempeñar esas tareas, y eso lo vamos a evaluar a través de un sistema transparente, con igualdad de condiciones y con reglas claras. Ahora, desde el inicio, el año 2004, porque la ley se crea el 2003 y el sistema parte el 2004, hoy día tenemos un conjunto de 1.322 cargos de la administración central que se seleccionan a través de este sistema. Y a ello se ha
agregado posteriormente en el sector educacional la selección de todos los responsables de la educación a nivel municipal. Nosotros tenemos la educación pública en Chile, que es responsabilidad de los municipios, a pesar que hay un proyecto de ley que está revisando esa propuesta, pero hasta ahora es responsabilidad de los municipios, y eso significa que nosotros también participamos en la selección de 195 jefes de departamento de administración de educación municipal de 195 municipios, y además participamos en la selección de los directores de escuelas y liceos públicos. Nosotros tenemos alrededor de unos 5.000 escuelas que son de educación, que son del Estado, en las cuales se hace la educación pública. Otras escuelas son privadas, con subvención del Estado, y nosotros participamos en la selección de 3.172 directores de esas escuelas y liceos, que son los de mayor tamaño. Los muy pequeñitos que están en áreas rurales, esos son designados directamente. Por lo tanto, hoy día el sistema existe, y el sistema básicamente tiene una característica que ha sido la que se ha mantenido en todo el tiempo, y que es una característica que le genera asuntos buenos y problemas. El sistema se basa básicamente en un balance de mérito y confianza. El sistema de alta dirección pública aporta la variable mérito, y la autoridad política aporta la variable confianza. ¿Y qué es lo que hacemos para poder aportar el mérito? Primero, cada cargo tiene un perfil de cargo que define qué es lo que se espera, cuáles son los desafíos que tiene, cuáles son las características para el desempeño, etc. En segundo lugar, se desarrolla un concurso público. Todos los cargos son seleccionados por concurso público, que se publicitan semana a semana y que tienen en nuestra página web la posibilidad de ser seguidos por quien quiera hacerlo. Se finaliza ese proceso de concurso con una elaboración de una nómina de 3 o 4 postulantes que se le entregan a la autoridad, y que se le dice a la autoridad: mire, a nuestro juicio estas personas son idóneas para cumplir el cargo, para desempeñar el cargo que usted está intentando llenar. Y por lo tanto el sistema garantiza una selección técnica, no discriminación y reserva. Por ley, todo el proceso es confidencial para proteger la identidad de los postulantes y la libertad que tienen los que colaboran con el sistema, que son empresas consultoras y profesionales expertos, para poder participar en emitir juicio, etc. ¿Y qué es lo que le corresponde a la autoridad en la parte de confianza? Primero, la autoridad, cuando se declara un cargo vacante, solicita que el concurso se realice, propone el perfil, pero ese es el perfil que, propuesto por la autoridad, es aprobado por el Consejo de Alta Dirección Pública, hace el nombramiento a partir de la nómina que se le ofrece, puede declararlo desierto si es que estima que en la nómina no hay ninguna persona que satisfaga sus expectativas. Después evalúa el desempeño de la persona que ha sido nombrada y tiene la posibilidad de pedirle la renuncia para desvincularlo, y ahora con ciertas restricciones producto de la nueva ley. Por lo tanto, el modelo es un modelo mixto, en que mantiene un elemento de mérito y mantiene un elemento de confianza. Ahora, en la administración central, este es un cuadro de la administración central, nosotros tenemos alrededor de 4.500 cargos de dirección, con unos 270.000 funcionarios en la administración central, con distintos tipos de características en su régimen laboral. Hay un primer grupo, que ese son el grupo azul, que
se llama de confianza, en el cual que reúne a aquellas personas que el presidente de la República o sus ministros nombran basado estrictamente en razones de confianza, y son ministros, viceministros o subsecretarios, como lo llamamos en Chile, jefes de división en esos ministerios, después los intendentes, que son los representantes del presidente en las regiones, los gobernadores, que nombra el presidente en cada una de las provincias, los embajadores en el exterior y un grupo muy reducido de cargos de primer nivel en servicios públicos. Y por lo tanto, el único elemento y además se agregan ahí los representantes ministeriales en cada una de las regiones, que ya se llaman secretarios regionales ministeriales, que son la cabeza del ministerio respectivo en cada región. Y esos son 750 cargos con el 16-17% del total de cargos que tiene posibilidad de ser nombrados por un gobierno con libertad total. Después viene un segundo grupo que llamamos mérito y confianza, son los que son seleccionados por el sistema de alta dirección pública, con el modelo que ya les señalé. Y después viene un tercer grupo, que son un tercer nivel directivo, porque los cargos de alta dirección pública corresponden básicamente al director nacional de un servicio y a los directores regionales o a los subdirectores funcionales nacionales. Hay un tercer nivel, que normalmente son jefes de departamento, y que ellos son solo seleccionados por mérito. ¿Qué quiere decir? De que tienen un sistema de selección, tienen un nombramiento por 3 años, pero durante ese periodo no pueden ser desvinculados por razones políticas. Entonces, en definitiva, lo que hemos logrado en Chile es establecer este esquema en el cual el cuerpo directivo del gobierno central tiene estas tres maneras de ser nominado. La primera, por absoluta confianza política; la segunda, seleccionado por mérito y aplicándosele confianza política en la nominación y en la desvinculación; y la tercera, nominada por mérito y sin posibilidad de aplicarse la confianza. Ahora, ¿cómo está la institucionalidad? O sea, ¿qué se creó como institucionalidad para poder realizar esta tarea? La primera cuestión es que se creó un servicio especializado, que es el servicio civil, que hace todo el trabajo organizativo y práctico para poder llevar adelante este sistema. O sea, nosotros hacemos anualmente unos 400 concursos. Cada concurso dura entre 60 y 70 días. Han participado unas 70.000 personas en estos 12 años en los concursos, y eso por lo tanto implica un trabajo de gestión cotidiana bastante significativo. Pero el sistema de alta dirección pública está regido por un consejo, que es el Consejo de Alta Dirección Pública, que es un consejo independiente del gobierno, un consejo que es presidido por el director del Servicio Civil. En esa función a mí me toca presidir el Consejo de Alta Dirección Pública, pero hay 4 consejeros que son nombrados por el Senado teniendo en cuenta una proposición del presidente. Y esas personas duran 6 años en el desempeño de sus cargos y no pueden ser demitidos por razones políticas. Alguien puede renunciar o alguien puede tener una situación que le obliga a renunciar, pero son personas que tienen una inmunidad política total. Por lo tanto, el Consejo de Alta Dirección Pública es bastante autónomo y está protegido políticamente de los vaivenes que puedan producirse, ya sea por elecciones presidenciales, por cambios de mayorías en el Congreso, etc. Ahora, ¿qué es lo que hace el Consejo? Primero, regula todos los procesos de selección, o sea, establece las normas bajo las cuales estos procesos se hacen, aprueba los perfiles, propone
al Ministerio de Hacienda una cosa que se llama la asignación de alta dirección pública, que es una mejora en la remuneración de la persona que asume un cargo de alta dirección. Después propone todas las nóminas de primer nivel al presidente de la República y conoce todos los procesos de reclamación, garantizando que el sistema funcione. Y los elementos que constituyen el sistema: primero, tenemos una selección por concurso público. Aquí no hay ningún cargo que esté adscrito al sistema que no sea seleccionado por concurso público, con un perfil propuesto por la autoridad pero aprobado por el Consejo. Y ciertamente eso es tarea semanal que hacemos en el Consejo, es revisar los perfiles y poderlos corregir, completar, etc. Después hemos asumido con mucha preocupación estándares internacionales en los procesos de selección. Desde el inicio hemos estado haciendo una comparación en cómo se hace en otros países estos procesos y cómo se pudiera hacer en Chile. Garantizamos la corrección de todo el proceso y después, como decía, generamos las nóminas, la autoridad nombra a partir de esas nóminas y también se definen las condiciones de desempeño de cada directivo una vez que ha sido nombrado, condiciones que se explicitan en un convenio de desempeño. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de desempeño principales? Primero, dedicación exclusiva. Una persona que asume un cargo de alta dirección no puede tener ninguna otra actividad remunerada, salvo poder hacer clases en universidades. Segundo, tiene un nombramiento por 3 años que es renovable por 2 periodos. O sea, una persona podría llegar a estar 9 años en el cargo si es que la autoridad lo evalúa positivamente y lo mantiene. Tercero, se mantienen como cargos de exclusiva confianza. ¿Qué quiere decir? De que la autoridad los puede remover si es que lo estima conveniente. O sea, no son cargos inamovibles. Los de tercer nivel, que entran solo por mérito, en el segmento verde de la pirámide que yo le planteé, esos no son de exclusiva confianza porque no son removibles. Los de alta dirección son removibles. Reciben una indemnización de 1 mes por año cumplido de ejercicio en el cargo. Quiere decir, si una persona está 5 años y le piden la renuncia, recibe una indemnización equivalente a 5 remuneraciones mensuales, y eso conlleva una asignación de alta dirección pública que puede ser sobre la remuneración bruta inicial de un directivo, ir entre el 1 y el 100% el adicional. O sea, incluso un alto directivo puede llegar a percibir el doble de remuneración que la que tiene ese cargo si es que no estuviera siendo parte de este sistema. Y por último están los convenios de desempeño, que son los que definen los compromisos a los cuales debe realizar el funcionario que asume un cargo de alta dirección. Bueno, este es un sistema que ha ido creciendo en el tiempo. Partió con el año 2004 con alrededor de 400 cargos, y los azules son los cargos no adscritos. ¿Qué quiere decir eso? Que solo se les aplica el sistema de selección, pero se rigen por características propias de cada institución. Y los cargos adscritos se rigen por el sistema completo de alta dirección, que es selección, convenio de desempeño, asignación de alta dirección, etc. Ahora, si uno mira logros al año 2016, ¿qué es lo que se ha logrado en este periodo? Primero, se ha generado un estándar en la gestión directiva en Chile, y ese estándar es un estándar mínimo. Eso no quiere decir de que todos los altos directivos sean fantásticos y lo hagan muy bien, pero sí, yo digo, hemos establecido un estándar que nos hace, que nos impide que personas totalmente no idóneas lleguen a cargos directivos. Y por lo menos la experiencia chilena, yo algo he estado trabajando
en el gobierno por muchísimos años, creo que ese es un tremendo aporte. O sea, impedir que gente inadecuada llegue a cargos de alta dirección en el gobierno, yo creo que es una tremenda contribución que este sistema ha hecho al poner un estándar. El segundo elemento bien importante es que esto, al ser obligatorio, ha permitido aumentar rápidamente la cantidad de cargos que entran al sistema. Es cierto que si hay un cargo que tiene un titular, que ya era titular al momento de que ese cargo entra al sistema, esa persona sigue en la titularidad del cargo hasta que deje el cargo, o que le pidan la renuncia, o que jubile, o que se retire. Pero eso significa que hoy día tenemos más del 90% de los cargos adscritos al sistema que han sido concursados. Ha significado también una importante renovación de personas en la gerencia pública. El 50% de los nombrados en todos estos 12 años por alta dirección pública no estaba en el cargo con anterioridad. Y eso significa que ha habido una renovación. También uno puede decir, bueno, la renovación no siempre es buena porque se pierde historia, calidad, etcétera, pero ha significado una renovación. Había un elemento que para nosotros y para el gobierno de la presidenta Bachelet, tanto en su primer mandato como en este segundo mandato, ha sido muy importante, que es el incremento de la participación de la mujer en cargos directivos. Nosotros en este momento tenemos entre el 24 y 25% de los cargos directivos desempeñados por mujeres, a pesar de que solo el 19% de los postulantes han sido mujeres. Entonces ha habido una mayor designación que la proporción de postulantes. Y si uno en Chile lo compara con cargos de similar responsabilidad en el sector privado es el 15% de cargos de similar responsabilidad que son desempeñados por mujeres. Y creemos que este es un avance muy relevante en todo este tiempo. Después hay otro elemento que a nosotros nos parece importante, que es que ha ido bajando la cantidad de procesos declarados desiertos por la autoridad. ¿Qué quiere decir declarar desierto? Que la autoridad estima que ninguno de los que va en la nómina es nombrable en el cargo. Hoy día tenemos más o menos un 13% de los concursos que anualmente la autoridad declara desierto y pide, por lo tanto, hacer un segundo concurso y una segunda nómina. Ahora, cuando hay un nombramiento, la autoridad confía mucho en la nómina. Siempre la nómina, que es de 3 o 4, lleva un orden de prelación, primero, segundo, tercero y cuarto. El 80% de los nombrados ha estado en primer o segundo lugar en la nómina. Perfectamente la autoridad tiene derecho a nombrar el que está en tercer o cuarto lugar. O sea, porque la nómina se le dice, son todos idóneos, usted puede nombrar a cualquiera. Pero el hecho de nombrar primer y segundo lugar significa que ha confiado en el proceso de selección que se hace. Y por último, hay una exitosa alianza público-privada para hacer todo el proceso de evaluación de candidatos. Nosotros tenemos hoy día unas 40, 50 empresas consultoras especialistas en selección de personal en Chile, que colabora con nosotros. Acabamos de firmar un nuevo convenio marco en que entraron unas 50 más, o sea, tenemos unas 100 empresas, y que nos hacen todo el trabajo de evaluación más técnica de los postulantes. Evidentemente que si nosotros tenemos en un concurso 200 postulantes, hay que hacer una revisión caso a caso, y esa la hacemos con empresas consultoras, con lineamientos muy claramente establecidos. Ahora, este es un sistema que no ha funcionado sin problema, y parte de las tensiones que generaba, que ha tenido el sistema, fue lo que nos movió a legislar durante este mandato presidencial y hacernos cargo de muchas dificultades que el programa tenía. La primera cuestión es que el sistema era frágil respecto al impacto del cambio de los ciclos políticos. En el cambio de gobiernos, nosotros hemos tenido en el sistema un cambio del gobierno del presidente Lago a la presidenta Bachelet, el año 2006,
después el 2010 de la presidenta Bachelet al presidente Piñera, y el 2014 nuevamente Piñera-Bachelet. No me voy a pronunciar cuál es mi voluntad de cuál sea el próximo cambio, porque no corresponde, pero viene el año 2018. Entonces, cuando ocurrió el cambio, que era ya el sistema más amplio, Bachelet a Piñera, el 62% de los cargos de primer nivel de los directores nacionales de servicio, que eran titulares, fueron desvinculados. Y en el segundo nivel se desvinculó el 40%. Pero cuando tuvimos el cambio de Piñera a Bachelet, volvimos a tener una desvinculación de 2/3 en el primer nivel y 40% en el segundo nivel en los primeros 12 meses de funcionamiento. La evaluación que hemos hecho en Chile es que eso es inconveniente, porque salía gente de mucha calidad que lo estaba haciendo muy bien y salía sin que la persona tuviera ningún derecho a ser evaluado. O sea, hubo casos en que un director nacional le pedía a todos sus directores regionales un correo a las 10 de la mañana diciendo: presénteme su renuncia a las 12 del día. ¿Por qué? Por razones de confianza política. Entonces, ese era un problema grave que tenía. La segunda cuestión que teníamos era que este era un sistema que no cubría toda la administración central. Y habían muchos servicios. Nosotros allá los servicios son los que ejecutan las políticas públicas, los ministerios son los que las definen, pero los servicios ejecutores no estaban en el sistema. Tercero, veíamos que era necesario aprender de la forma como habíamos hecho el trabajo y había muchas posibilidades de mejorarlo. O sea, habían problemas de proceso que había que mejorar. Y después había que fortalecer el servicio. Ahora, yo llamé, referido a la tensión esta que se provocaba con los cambios de gobierno. Pero además habían otros elementos que eran importantes tener en cuenta. La permanencia promedio de un alto directivo en el sistema en Chile es 2 años y medio. Ahora, en cargos similares en el sector privado en Chile es algo más de 3 años. Entonces tampoco es una permanencia demasiado corta, pero todos sabemos que un directivo público a cargo de un importante servicio, estar 2 años y medio en el cargo es poco tiempo si es que se quieren hacer mejoras. Entonces, ese era un tema que también había que tener en cuenta. Pero había otro problema que era el más complejo. En el sistema original se dijo: mire, cuando quede vacante un cargo va a tener que hacerse el concurso para tener un titular. Y se estableció como una norma de salida, decir: mire, mientras el proceso se realice, la autoridad va a poder nombrar un provisional y transitorio. Y ese provisional y transitorio va a poder venir desde fuera del servicio. Entonces, cuando se hizo la ley el año 2003, no nos dimos cuenta que ahí estábamos creándole la trampa al sistema. ¿Por qué? Porque cuando alguien quería desvincular un ministro quería desvincular a un jefe de servicio elegido por el sistema, no tenía obligación de que asumiera el subrogante que estaba dentro del sistema, del servicio, sino que traía a cualquiera de afuera, lo nombraba como provisional y transitorio, y esa persona estaba en el cargo hasta que el proceso se hiciera, pero además tenía la posibilidad de participar en el concurso, ¿ya? Entonces tenía 2 elementos bien complejos. Primero, podía ser, no sé cómo se llamará aquí, pero el ungido políticamente por la autoridad, o el tapado, el designado, etcétera, en el cual la autoridad decía: políticamente me gusta. Y segundo, entraba a estar en la gestión del servicio, por lo tanto estaba en el concurso de mérito con ventaja objetiva respecto a otros que o estuvieran en otras funciones en la administración o estuvieran fuera. Y esto llevaba a que una gran proporción de los que estaban en cargos de provisional y transitorio fueran ratificados. El promedio histórico es de
2/3, que quiere decir de que 1/3 de los provisionales y transitorios al final no fueron ratificados históricamente, porque quedaban en algún momento del proceso fuera, porque o no cumplían el perfil, o no eran los más, etcétera. Pero 2/3 quedaban nombrados. Y eso evidentemente fue una indicación para el resto de que este era un sistema que podía ser catalogado casi de blanqueo de nombramientos más que de una contienda en que estaban todos en igualdad de condiciones. Y este tema fue bastante discutido durante el gobierno del presidente Piñera, con una alianza de gobierno de ciertos partidos, y posteriormente durante este gobierno de la presidenta Bachelet con otra alianza. Y el acuerdo político común es conveniente que esta figura desaparezca y hagamos que los que entren a postular al sistema lo hagan con mucha mayor igualdad de condiciones. Ahora, estas tensiones, ¿a qué es lo que llevaban? Llevaban a varias cuestiones bien negativas. Primero, lo que ya me referí, que los provisionales y transitorios desincentivaban las postulaciones, y para ciertos cargos teníamos muy pocas postulaciones, porque decían, bueno, ya hay uno que está nombrado como provisional, que se reconoce que es de calidad, y por lo tanto, ¿para qué yo voy a participar si no voy a tener posibilidad real de ser nombrado? La segunda cuestión era que las desvinculaciones, de hecho, indicaban de que el elemento confianza estaba teniendo más fuerza que el elemento mérito. Y la idea era, estamos en un desequilibrio y queremos hacer un sistema más equilibrado entre mérito y confianza. Después había otra cuestión muy importante, que era la descontinuidad en la gestión pública. O sea, cambiar directivos con mucha frecuencia hace que directivos se afecten. A ver, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio muy importante en Chile que es el registro civil, no sé cómo se llamará acá, el que registra los nacimientos, los pasaportes, la cédula de identidad, etcétera. En los últimos 12 años hemos tenido 10 directores del registro civil. Entonces, evidentemente, es un sistema que no funciona. Es impensable que un sistema que es muy de un producto muy obvio, que es entregar los pasaportes, la cédula de identidad, registrar los vehículos motorizados, etcétera, con directores que cambian prácticamente todos los años, no pueden funcionar. Y por otro lado, nosotros veíamos que el Estado perdía capacidad directiva. Seleccionábamos gente, la ayudábamos, la formábamos, la acompañábamos, y a los 2 años salía. Ahora, ¿a qué llevó esto? Claramente a sacar una ley que la presidenta la promulgó prácticamente hace un mes, el 23 de octubre pasado, que perfecciona el sistema de alta dirección pública y fortalece la dirección del servicio civil. ¿Cuáles son las dos cuestiones importantes de la ley? Primero, hay un importante cambio en la concepción respecto a cómo debemos gestionar y desarrollar las personas que trabajan en el sector público que no tienen cargos directivos, o sea, el funcionariado normal. Y ahí la tarea básica que asumimos es que el servicio civil asume un rol en esa materia, que lo voy a explicar de inmediato. Y en segundo lugar, se perfecciona el sistema de alta dirección pública. Ahora, ¿cuál es el rol que asume el servicio civil en materias de gestión de personas? Nosotros originalmente teníamos la capacidad de asesorar a los servicios y ministerios cuando nos solicitaban esa asesoría. Entonces podíamos asesorarlo en reclutamiento, en evaluación de desempeño, en programas de capacitación, en distintas materias. Pero era una asesoría voluntaria. Y cada servicio podía pedirla o no pedirla y tenía la libertad de seguir o no seguir
aquel contenido que se le entregaba desde el servicio civil. El cambio fundamental que tenemos con la ley es que el servicio civil asume una función de rectoría en materias de gestión y desarrollo de personas y puede, por ley, impartir normas de general aplicación en materia de gestión y desarrollo de personas, que van a ser obligatorias para ser implementadas en toda la administración. Y esto ustedes comprenderán que es un cambio muy sustantivo, de pasar a decir, mire, es bueno que usted evalúe la gente de esta manera, a decirle, por norma, la evaluación de los funcionarios va a tener que hacerse de esta manera. Ciertamente esto en Chile va a ser un cambio cultural en la administración pública muy fuerte, y estamos empezando a trabajarlo. Nosotros tuvimos ya un instructivo de la presidenta Bachelet en enero del 2015, que apunta a ir a este rol de rectoría, pero es un rol que vamos a tener que irlo desarrollando en el tiempo. Pero esto, ¿qué es lo que nos va a significar? Que por primera vez vamos a agregarle a toda la discusión que creo que hay en todas partes, que son de monto de remuneraciones, cantidad de funcionarios que se pueden contratar, que son los temas más económicos financieros en relación al funcionariado público o al empleo público, estamos poniendo un elemento más cualitativo de política de gestión y desarrollo de personas. Y esta es una tarea en Chile para los próximos años que, si la hacemos bien, vamos a poder intentar contribuir que el Estado chileno sea un mejor empleador. Ahora, respecto al sistema de alta dirección pública, yo creo que la primera cuestión es que se extiende la cobertura del sistema y se cambia el principio por el cual los servicios entraban o no entraban al sistema. Hasta ahora, hasta antes de esta ley, el principio era que yo, para entrar al sistema, me lo tiene que definir una ley. Ahora lo cambiamos a que todos los servicios entran obligatoriamente al sistema, a no ser de que se exceptúe su ingreso por una ley. O sea, cambiamos la lógica. Y esa cuestión es bien importante, porque si, por ejemplo, nosotros estamos discutiendo una reforma de la institucionalidad de la educación pública, que hoy día está en manos de los municipios, y hay una propuesta de crear lo que se llaman unos servicios locales de educación que van a agrupar todos los establecimientos de educación pública de un territorio, pero esos servicios van a pasar a depender de la administración central, no ya de la administración comunal. Ahora, esos servicios, al pasar a ser servicio de la administración central, por esta norma van a quedar automáticamente adscritos al sistema de alta dirección pública. Eso quiere decir de que sus directores y sus subdirectores van a ser elegidos por el sistema. Si hubiésemos tenido el modelo anterior, habríamos tenido que entrar a una discusión con el Ministerio de Educación, con el Parlamento, entran o no entran, entra este, no entra el otro, etc. Entonces, desde un punto de vista de cobertura, hoy día, salvo algunos servicios que quedaron fuera y que tienen que ver básicamente con la Presidencia de la República, o sea, la Presidencia de la República ya es un servicio público, jurídicamente, que quedó fuera, quedó el Consejo de Defensa del Estado, no sé cómo se llamará acá, pero el que defiende los intereses del Estado ante tribunales, quedó la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, que es la que maneja el presupuesto público, quedó la Agencia Nacional de Inteligencia, que es un organismo asesor del presidente en esas materias, y quedaron algunos cargos de primer nivel que va a nombrar directamente el presidente. Todo el resto, o sea, 135 servicios públicos pasan a ser parte del sistema. Ahora, la segunda gran cambio es que se intenta rebalancear la relación entre mérito y confianza, dándole más importancia al mérito. No estamos dejando de lado el modelo, y esa es una cuestión que nosotros lo decimos, porque hubo mucha discusión, vámonos solo a un modelo de mérito o volvamos totalmente a un modelo de confianza.
la opinión unánime fue que aquí había que mantener el modelo, pero rebalancearlo, por lo tanto, protegiendo más el mérito en distintas situaciones. Una tercera cuestión bien importante es que se eliminan los provisionales y transitorios. Y eso se empezaron a eliminar desde el momento que se publicó la ley. A ese momento, de 119 cargos de primer nivel que teníamos en el sistema, teníamos 11 como provisionales y transitorios que estaban en distintos momentos de concurso. Pero eso va a significar de que de hecho, cuando esos provisionales y transitorios terminen su proceso y se nombre un titular, ya esa figura empieza a desaparecer. Ahora, ¿cómo nos hacemos cargo del efecto cambio de gobierno? Porque tampoco hay que pensar de que cuando entra un nuevo gobierno, y un gobierno que quiere darle una impronta distinta, programática, a su gestión, el presidente entrante va a tener que quedarse con toda la gente que estaba del gobierno anterior. Entonces, lo que definimos es que de los 135 cargos de primer nivel, que son todos los servicios públicos adscritos al sistema, en los 3 primeros meses de funcionamiento de un nuevo presidente, él va a poder designar 12 cargos sin pasar por el sistema. Y serán los cargos que él diga, mire, yo no sé, para mí es muy importante el servicio de impuestos, entonces ahí yo quiero que esté esta persona. O es muy importante el servir, o el servicio civil, y va a estar esta persona, etc. Entonces eso, más los cargos que todavía él mantiene de libertad de designación, un presidente de los 135 cargos referidos a servicios públicos va a tener la libertad de poder nombrar unos 25 al momento de asumir. Y eso creemos que es suficiente, y esta fue la discusión en el Parlamento, con todos los partidos, por lo tanto todos los partidos pensando que a lo mejor a futuro alguien de su coalición pudiera estar en la función de presidente, decían, mira, para partir un gobierno puede batirse bien con esa situación. Ahora, eso no quiere decir de que un nuevo presidente no va a poder desvincular a otros cargos fuera de estos de libre designación. Lo único que, como ya no hay provisional y transitorio, si un presidente pasado 3 meses decide cambiar, no sé, en el sistema nuestro al director del Servicio Agrícola y Ganadero, va a poder desvincularlo, pero va a reemplazarlo el subrogante legal, que va a tener que ser un alto directivo público de segundo nivel, por el periodo en el cual se realiza el concurso. Entonces ya no va a venir una persona de fuera, sino que va a ser una persona de dentro. También, en términos de los cambios de gobierno, nos dimos cuenta que teníamos otro problema, que eran los nombramientos que se hacían al final de un periodo gubernamental. Nosotros tuvimos en el periodo, por ejemplo, el presidente Piñera, ya cuando estaba elegida la presidenta Bachelet como presidenta electa, no había asumido, pero estaba elegida, que el presidente Piñera quiso seleccionar 2 cargos de instituciones muy importantes, el Servicio de Impuestos Internos, no sé cómo se llama acá, y el Instituto Nacional de Estadística, que son 2 cargos en cualquier gobierno bien relevantes. Ahora, lo paradójico es que quien estaba y fue nombrado en el Instituto Nacional de Estadística, ahí en Chile tuvimos un problema con el censo, que se hizo mal, que se contó mal, nosotros no sabemos cuántos somos los chilenos, porque estamos ahí, variamos entre 15 y 17 millones, porque no hay censo bueno. Entonces la presidenta había decidido programáticamente hacer un censo nuevo, y la persona que estaba en el cargo, que fue nombrado, que era transitorio y que fue nombrado por el gobierno anterior, dijo, a mí no me parece que hay que hacer un censo nuevo. Bueno, y era, ya estaba elegida la persona que iba a hacer, entonces se produce un absurdo. Entonces ahí se dijo, en los 8 últimos meses de un mandato presidencial, se va a suspender la automaticidad de hacer un concurso, y solo se va a hacer un concurso si es que 4/5 del Consejo de Alta Dirección Pública así lo determina. Porque bueno, si tenemos que elegir un auditor de un hospital,
da igual si viene o no un nuevo gobierno. Es un cargo de segundo nivel, pero puede haber esa restricción. Ahora, algunas otras medidas que se tomaron. Hay un conjunto de medidas procedimentales que hacen que los sistemas sean más rápidos, que los tiempos sean más cortos, que se gaste menos recursos en el tema, etc. Ahora, y para ir terminando, ¿cuáles son los desafíos que nosotros estamos enfrentando ahora con esta nueva ley, pensando en el desarrollo de la alta dirección pública hacia el futuro? La gran cuestión que tenemos, y eso en la discusión parlamentaria quedó muy claro, es decir, mire, nosotros no queremos que la alta dirección pública sea solo un sistema de reclutamiento y selección. Queremos que sea un sistema que seleccione buenos directivos, pero que acompañe también a los directivos durante su mandato. Y por lo tanto, recibimos como servicio civil un encargo legal explícito de preocuparnos del desarrollo de los altos directivos y por lo tanto de instalar lo que hemos llamado nosotros un ciclo de vida de los directivos. Y ahí básicamente a nosotros nos preocupan tres grandes cuestiones en el perfil del alto directivo que queremos ir contribuyendo a que tengamos en Chile. Primero, es un directivo con ciertos valores y principios. O sea, claramente nosotros no creemos que aquí tienen que haber gerentes asépticos o técnicos muy buenos solamente. Nosotros creemos que la gente que llega al Estado tiene que tener valores claramente de adhesión a probidad y ética pública, porque llegamos al Estado para servir. Tenemos que tener una vocación de servicio público y tenemos que tener una conciencia del impacto público de nuestro trabajo. Nosotros vemos en Chile que hay mucha gente que llega sin tener esa conciencia de impacto público, de que lo que yo hago impacta no solo políticamente a un gobierno al cual pertenezco como institución pública, sino que impacta en la ciudadanía. Segundo, que yo tengo que tener una vocación explícita de servir en el Estado. Y tercero, que tengo que hacerlo de acuerdo a la ética y a la probidad. En segundo lugar, nosotros creemos que los directivos públicos tienen que tener ciertos atributos. Y ahí hemos trabajado históricamente, partimos con 5, hoy día estamos con 7, que son los atributos que a nuestro juicio permiten que se cree valor público en el Estado. Y que los atributos son tener cierta visión estratégica, experiencia y conocimiento, gestión y logro, liderazgo externo y articulación de redes, manejo de crisis y contingencia, liderazgo interno y gestión de personas, e innovación y flexibilidad. Y claramente, cuando nosotros estamos en los procesos de evaluación de candidatos, estamos evaluando valores y principios y estamos evaluando atributos. Pero además el perfil del alto directivo, a nuestro juicio, tiene que tener claro que está para generar resultados. No está para hacer un trabajo más, sino un trabajo con resultados. Y ahí claramente tenemos la gestión de la organización, resultados en la gobernanza y resultados en la integridad. Y eso nos ha llevado a poder empezar a instalar un modelo de desarrollo y acompañamiento del alto directivo público que se hace cargo de que el directivo que nombramos en un servicio tiene un entorno externo con el cual lidiar y tiene un entorno interno en la institución que está dirigiendo, que hay actores muy relevantes que le van a estar influyendo en su desarrollo y que tiene un ciclo de vida el cual el servicio civil debe y se compromete en acompañarlo y en poderle aportar a su desarrollo, que tiene que ver con un primer ciclo, que es una vez nombrado todas las actividades de inducción y acompañamiento inicial, como la persona entra al cargo. Un segundo momento, que lo llamamos un segundo ciclo, que tiene componentes de formación, asesoría técnica y reconocimiento. Y un tercer momento, que es el momento de egreso y desvinculación. ¿Y por qué este tercer momento para nosotros es muy importante? Porque
de todos los altos directivos públicos nombrados en todos estos años, que han sido más de 3.000, el 80% ha venido del sector público. Por lo tanto, si bien no hay continuidad directa en el cargo específico, hay continuidad en el sector público como tal. Y por lo tanto, preocuparnos de qué es lo que pasa cuando una persona sale de una función y podamos ver cómo la podemos recuperar para que siga prestando su colaboración en el sector público también es muy importante. Bueno, estos son los elementos quizás principales que en la discusión en la cual estamos con el sistema de alta dirección pública en Chile. Ahí les dejamos la presentación y mi disculpa quizás por lo extenso del tiempo que les tomé. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Rodrigo por la exposición, sumamente interesante. Tenemos claro, y vamos a tener claro un poco las diferencias, digamos, seríamos alta dirección, varios de acá, Tesi, yo, Alejandro, estaríamos, digamos, de alguna manera dentro de ese esquema en lo que serían el color, el segundo color era amarillo, ¿no? No, el verde era el tercero. Era azul, anaranjado. O sea, digamos, vamos a cambiarle de color, por favor. Bueno, Jesús, bueno, aunque el caso, digamos, acá es una locura porque el caso de algunas OPs, organismos públicos, la selección es una selección de concurso, como el caso de otras, digamos, en realidad, como mi caso, es nombramiento directo, pero sin posibilidad de que me saquen, digamos, sino por causas. Entonces hay una confusión en el país bastante grande. Hay que ver cada caso concreto para poder definir el asunto. Acá hay un tema de uniformización interesante. Y luego las semejanzas, ¿no? Es sumamente interesante el tema de las semejanzas en los problemas, ¿no? Esta discusión entre confianza-mérito, ¿no? Que es la que tenemos en este momento. El tema del cambio de gobierno y lo que significa eso. Entonces, son temas que obviamente nos ilustran y nos llevan a repensar muchas cosas, ¿no? Sobre todo en los temas de discusión que tenemos que colocar en el país, en lo que significa alta dirección y los directivos, ¿no? Y en esto, digamos, señalar para nosotros la importancia que tendría que se leyera y que se discutiera un poco más el informe que sacamos, el documento de trabajo que sacamos sobre directivos públicos, ¿no? El modelo de directivos públicos, si es que alguien no lo tuviera, no lo haya leído, o lo baja de la página web, o, digamos, me escribe a mí y yo se lo estoy mandando, al igual, digamos, que la exposición se los estaremos mandando a cada uno. Si alguien no ha registrado su correo electrónico, bueno, nosotros nos encargaremos de enviárselo a cada uno de ustedes. Vamos a abrir la discusión. Digamos, la idea es que me digan quiénes quieren hablar, voy apuntando, vamos dando 3 preguntas o 3 comentarios, respuesta hasta que lleguemos a la hora tope que hemos establecido. Entonces, el primero que había pedido la palabra era el doctor Ramiro Valdivia. No sé si hay otra persona que yo lo voy apuntando. Por favor. Para que me envíes, Juan Carlos. Perfecto. En lugar, doctor Juan Carlos Carcelén, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional de Servir, doctor Rodrigo Egaña, director del Servicio Civil de Chile, y queridas y queridos colegas, servidores públicos, nada más grato, más útil que comenzar la semana de esta forma, refrescándonos, contándonos nuestras penas, nuestras angustias y también nuestras aspiraciones. Juan Carlos estaba hablando de la
similitud que tenemos de problemática, de tal vez de estructuras. Bueno, él no supo clasificar si es anaranjado, azul, creo que es dorado, Juan Carlos. Pero también noto la similaridad que tenemos de aspiraciones, de objetivos. Y como ustedes saben, en el Poder Judicial tenemos esta renovación total, no cada 5 años, sino cada 2 años. De manera que pueden imaginarse nuestra gran tragedia en cuanto al desarrollo y gestión de personal, con estas renovaciones traumáticas de cada 2 años. En un contexto en el que, como todos ustedes saben o deben saber, el Poder Judicial viene siendo relegado año tras año, cada vez que se habla del presupuesto nacional. Es dramático, no sé, las palabras no alcanzan para describir la situación de déficit que tenemos en cuanto a recursos, porque se van acumulando. Este año, nada más, para decir un dato concreto, de lo que pedimos y con la supuesta autonomía del Poder Judicial, el Ejecutivo ya nos recortó el 30%. Para comenzar, ahora falta, hoy día debe salir la ley, terminará la discusión en el Congreso, ¿cuánto más nos recortarán? Y no es la primera vez, nunca nos han dado lo que necesitamos. Entonces, esto les digo para que sepan cuál es el interés, la ilusión con la que venimos a aprender de estas experiencias. Queremos saber, dentro de esta magnitud de recursos con la que contamos, cómo debemos aminorar el impacto de los ciclos políticos, de los cambios de gobierno institucional, cómo optimizar los procesos de selección o establecerlos. Ya Juan Carlos ha dicho que tenemos esta alianza estratégica con Servir, pero también esta escasez de recursos nos ha obligado a ser imaginativos, creativos, y entonces estamos creando nuevas prácticas. Una de ellas, la que más resonancia ha tenido últimamente, la notificación electrónica, que es una revolución en la Administración de Justicia Nacional. Pero todo eso debe quedar consagrado, estas buenas prácticas deben quedar consagradas en los concursos anuales de creatividad y buenas prácticas que hacen Servir. Ya saben, el Poder Judicial arrasa con los premios, porque tenemos que volvernos creativos, imaginativos, porque si no, no nos va a alcanzar el dinero jamás, nunca. Entonces, les quiero decir con esto que el Poder Judicial, que está integrado por servidores del Estado, como ustedes mismos lo son, comparte estas aspiraciones de Servir, y también, como nos ha dicho con tanta claridad y criterio didáctico el director del Servicio Civil de Chile, que es nuestro distinguido invitado el día de hoy. Bueno, pero no quiero extenderme más porque quiero aprender más de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Los que quieran preguntar, por favor, o comentar, o decir algo. Ya, Andrés, estás con cara de... ¿Ah? Sí. Andrés, ¿alguien más? Ya, ok. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación, y a Rodrigo por estar aquí. Efectivamente, es muy importante lo que nos ha compartido, y bueno, para quienes no lo saben, es muy importante, no solamente por lo que hemos escuchado, sino porque el Servicio Civil chileno, a la fecha, y eso lo reconoce el Banco Interamericano de Desarrollo, en su ranking, digamos, de calidad de los servicios civiles de América Latina, lidera este ranking. Entonces estamos hablando de buenas prácticas con un alto estándar regional. Y por otra parte, creo que es muy importante su presencia en el marco de la discusión que tenemos actualmente. Recientemente Servir ha aprobado este modelo para la implementación de la profesionalización del servicio civil en la capa directiva,
y digamos, estamos justamente en el momento de impulsar su implementación en el marco del tránsito a la Ley de Servicio Civil. Y es interesante tomar conciencia cómo los esfuerzos que Servir está haciendo en ese sentido no son esfuerzos fuera de contexto de estándares internacionales, sino que hay un cierto alineamiento con estos estándares de buenas prácticas para poder tener buenos directivos que nos ayuden a lograr los objetivos. Y creo que el marco de buscar el balance entre el mérito y la confianza es muy importante y es todo un desafío. Nosotros en la Ley de Servicio Civil tenemos este equilibrio en cuanto a porcentajes, por una parte, es decir, considerando que el 80% de los puestos directivos han de ser concursados y hay un 20% de puestos para la confianza, creo que también encuentra cierta, digamos, flexibilidad en los cambios de gestión, ¿no? Hay la posibilidad, según la ley, de hacer ciertas rotaciones cuando hay un cambio de gestión, cambio de autoridad, pero respetando los porcentajes, ¿no? Hay cierta flexibilidad en ese sentido que es importante. Ahora, nosotros sí, y a diferencia, es una de las cosas que le quisiera preguntar a Rodrigo para un poco escuchar su opinión, en el caso de la reforma del servicio civil no se está restringiendo los puestos directivos únicamente para los que en Chile son los servicios, que acá serían como los organismos públicos del gobierno nacional, sino que se extiende a toda la capa directiva, incluidos los ministerios que definen las políticas, incluido en la línea, ¿no? Y también, bueno, somos un país descentralizado en los gobiernos regionales y locales. Si bien cuando, por ejemplo, la experiencia previa que tenemos y que ha servido de referencia en el cuerpo de gerentes públicos empezó con un acento en lo que es la gestión administrativa, también se ha ido extendiendo temas de línea. Entonces, yo quisiera preguntarle a Rodrigo si ven a futuro como un desafío, si la idea es no ir por ahí, ir incorporando puestos de alta dirección pública en lo que es los ministerios, la parte que define las políticas. Y también quería preguntarles su experiencia, dado que tenemos la presencia del doctor Ramiro Valdivia, sé que hay algunos cargos no adscritos de jueces que han sido seleccionados por el sistema de alta dirección pública, que nos puede contar un poco cómo surgió eso, cuál es la experiencia y cuál es el balance de ello. Y un último punto, nos mostraba que el 24% de los altos directivos públicos son mujeres, ¿no? Y 19% de candidatos mujeres, es decir, hay un mayor porcentaje de selección y asignación que de postulantes, pero el porcentaje de postulantes mujeres es bajo, 19%. Si es que tienen algún análisis de las causas de esta baja postulación, si tienen algo pensado de cómo incrementar ese porcentaje de postulación, porque ese es un problema que también tenemos en los altos directivos en general en el Perú, ¿no? Entonces, de repente hay un tema regional que se pueda intercambiar experiencias o hacer algo al respecto. Gracias. Pues acaso Andrés ha hablado como MIMP, no como Servir, digamos. Sí, claro. Buenos días, Ana María Fox de Ucinermin. Bueno, saludo esta invitación de Servir. Ha estado muy interesante la exposición y yo iba más o menos en el mismo sentido de lo que ha preguntado Andrés, ¿no? Porque nosotros tenemos efectivamente un 5% de los funcionarios pueden ser designados por confianza, el 10% de todo el personal puede ser directivo y de ese 10% solo el 20% puede ser designado libremente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que vemos en la exposición es que ustedes tienen números exactos, concretos, 751 para la confianza, 1.300 para mérito con confianza
y el resto son mérito completo. Entonces, ¿cómo ustedes han llegado a esta mezcla, si los cargos ya son con nombre propio, los que van a ser designados así, y se asegura ese equilibrio de mérito con confianza sobre los cargos que ya están seleccionados? Porque nosotros lo tenemos así como que un poco a ciega, ¿no? En cada organización tenemos esa mezcla que dio la Ley Marco del Empleo Público hace varios años, ¿no? Esa era la pregunta. Gracias. Patricia. Gracias. Patricia Cáceres, de la Cooperación Canadiense. Veo con mucho interés el proceso chileno. Alimenta e informa en gran medida también al proceso peruano. Gracias. En el marco de la PEC, justamente el ministro de Relaciones Exteriores canadiense acaba de anunciar la aprobación de un proyecto por 7 años de cooperación con la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Ha demorado un poco el proceso, ciertamente, pero todo pasa por alguna razón. Yo creo que algunos ya consideraban que no iba a llegar, ¿no? Pero yo creo que el tiempo es adecuado, ¿no? Porque hay ciertos procesos que deben tomar su tiempo también y tomarse las... No quiere conmigo. En el momento más oportuno, ¿no? Y sí, yo había escuchado con mucha atención tanto lo del tema de la mujer, que como ustedes saben es uno de los valores transversales de la cooperación canadiense, como también las alianzas público-privadas para los efectos de estos grandes procesos de evaluación y selección de candidatos. Y esto podrían ser temas muy interesantes de cooperación, ¿no? Gracias. No voy a ir a los distintos temas. Respecto a la distinción entre quienes entran y quienes no entran al sistema, y la pregunta es quiénes definen política y quiénes las ejecutan. A ver, en Chile nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, muchos años, esta separación más teórica, quizá administrativa, de que las autoridades que definen políticas residen en los ministerios y tenemos estas instituciones que las llamamos servicios públicos que dependiendo de los ministerios tienen tareas de ejecución de política. Ahora, todos sabemos de que ese es un mundo que se cruza. Es imposible decir yo solo defino política y no tengo nada que ver con implementación, o en la implementación yo no estoy recreando las políticas generales que están definidas. Pero ciertamente, por lo menos en la gran mayoría de las instituciones chilenas, esta distinción la hemos ido trabajando y perfeccionando. A ver, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Nosotros acabamos de tener un cambio en la dirección del Servicio Nacional que ve los temas de droga y alcohol. Y la discusión fue, se había seleccionado una persona muy competente, pero que tuvo esta mezcla compleja. En Chile hay una discusión sobre si la marihuana debe ser definida una droga dura o una droga blanda. Yo creo que... no sé si hay aquí un tema, y allá hasta ahora está definida como una droga dura, quiere decir de que se trata como cualquier otra droga, y hay propuestas para fines terapéuticos, poderla definir en droga blanda. Nosotros seleccionamos en un momento dado a un grupo de postulantes para el cargo, y este era un tema bien importante porque esta es una discusión pública en Chile que es de contenido de política pública. O sea, claramente es la autoridad política, y aquí la presidenta tiene opiniones muy claras sobre este tema, es decir, yo quiero que la política pública vaya por ahí. Ahora, al final se seleccionó y se nombró una persona en la dirección que tenía opiniones personales muy fundadas, porque un académico, un profesional de alto nivel internacional, un chileno, que tenía una opinión distinta.
Pero nosotros le preguntamos en el proceso, a ver, frente a esto, ¿qué cree usted? ¿Cómo va a actuar? No, yo voy a actuar de acuerdo a la orientación de política presidencial. Perfecto, lo nombraron. En la práctica empezó no a actuar en torno a eso. Y empezó a decir, mire, aquí la droga, esto genera adicción, genera un montón de cosas. Uno imagina que es lo que pudiera una persona decir. Y al final la autoridad política le dijo, mire, usted tiene que implementar los programas de prevención de drogas y alcohol, ya de acuerdo a las pautas y estándares definidos por la autoridad política. Entonces, ahí uno podría decir, allá hay una distinción, y esa distinción la estamos aplicando en el sistema. Entonces, no hay, y fue una discusión que se tuvo cuando estuvimos preparando la ley y en el Parlamento, el acuerdo explícito es que aquellos que definen políticas respondan a las orientaciones del presidente de turno y de la orientación política presidencial y por lo tanto no entren al sistema. Entonces no hay pensado a corto plazo, y esta reforma, nosotros tuvimos una primera reforma en el 2003, la segunda en el 2016, o sea, yo creo que la próxima será el 2024 o el 2025, o sea, no son reformas que se cambian cada 2 o 3 años. Yo no creo que a corto plazo en Chile avancemos en incorporar personas de los ministerios que tienen esa función de responsabilidad de definir política a este sistema. Sí, nosotros tenemos el compromiso como gobierno de enviar al Parlamento una propuesta para instalar el sistema de alta dirección pública a nivel de municipios, debiéramos hacerlo a mediados del próximo año. En segundo lugar, instalar el sistema para la selección de los directorios de empresas públicas, que en Chile no son tantas, pero hay una veintena de empresas públicas, y que hoy día los directores se eligen, bueno, sin ningún proceso previo de selección. Y en tercer lugar, estamos en una discusión sobre reorganización de los gobiernos regionales, y también la idea es que una vez que la institucionalidad nueva de nivel regional esté definida, esos cargos también sean de alta dirección. Pero en la parte política eso todavía no. Respecto a la pregunta sobre la experiencia nuestra en tribunales, nosotros participamos en la selección de 2 tipos de tribunales específicos. En Chile tenemos tribunales ambientales que tienen por finalidad, que están bajo la Corte Suprema, pero es el tribunal especializado, por lo tanto los temas ambientales no van a las cortes de apelaciones normales, sino que va al tribunal ambiental especializado. Nosotros tenemos por tarea poder hacer el proceso inicial de selección de candidatos y preparamos unas nóminas que se le envían a la Corte Suprema. La Corte Suprema a su vez hace recibe una selección de un grupo más pequeño que se lo envía al presidente para que haga la nominación. Y también tenemos un rol similar en la selección del personal directivo, o sea, de los jueces de los tribunales tributarios y aduaneros, que en Chile también tenemos como una judicatura especializada. El Servicio de Impuestos Internos hace sus primeras decisiones y si un contribuyente está en desacuerdo, va al Tribunal Tributario y Aduanero. Y nosotros hacemos la preselección de candidatos. Esto ha sido una discusión en general. A la Corte Suprema nunca le ha gustado este modelo en Chile. Pero, bueno, fueron decisiones del Parlamento en su momento, en 2 momentos distintos, y la experiencia que hay es positiva. O sea, y hay una muy buena colaboración en este momento nuestra con la Corte Suprema, con la presidencia de la Corte, para poder realizar bien estos procesos. Pero son solo en esos 2 casos de tribunales sectoriales, uno pudiera llamar. No estamos en la línea fundamental de la jerarquía de la judicatura. En términos de la pregunta sobre participación de mujeres en la alta dirección pública, nosotros tenemos en el servicio público chileno
un 60% de funcionarias mujeres y un 40% de funcionarios hombres, en la totalidad de la administración central. Y en el nivel de dirección tenemos un 75% de directivos hombres y un 25% de directivas mujeres. A ver, yo no tengo aquí una interpretación definitiva sobre el tema. Lo estamos discutiendo con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Recién la semana pasada, por ejemplo, tuvimos un primer encuentro de solo altas directivas públicas, personas que tenían cargos, mujeres de primer y segundo nivel. Juntamos unas 40 en un taller en Santiago, y la pregunta era cómo podemos desarrollar más el liderazgo femenino en el sector público. Yo creo que el sector público nuestro no es tan difícil al de otros países, que es muy, permítanme la palabra, quizás machista. Históricamente la mujer no ha asumido tareas, y creemos que hay un tremendo desafío en el país. Lo mismo que en el sector privado. El sector privado todavía es peor. En los directorios de empresa, por ejemplo, en todos los directorios de la banca en Chile, que son, no sé, 10, 12 grandes bancos, que tienen 6 u 8 o 9 directores cada uno, hay 2 mujeres en un directorio que han de sumar fácilmente 100. 2. Entonces, hay un problema más societal, más amplio. Nuestra orientación es incentivar, pero constitucionalmente nosotros no podemos tener discriminación positiva. Está en Chile la discusión de una ley de cuotas que solo tuvo un avance en la ley electoral. Hoy día todos los partidos políticos para la próxima elección que hay en noviembre del próximo año de Parlamento van a tener que llevar un 40% de la plantilla de postulantes que sean mujeres. Esa es la primera ley de cuotas que se ha instalado en Chile. Y hay una discusión que se ha puesto en el contexto de la discusión de la nueva Constitución, si es que debiéramos de tener leyes de cuotas no solo sobre la mujer, sobre participación de representantes de pueblo originario en el Parlamento. O sea, hay una discusión que ha avanzado poco. Y para nosotros es una preocupación, pero que no tenemos mucha claridad por dónde ir. O sea, lo decimos francamente. O sea, no es algo que sí nos preocupa, pero no sabemos mucho por dónde avanzar. Respecto a la pregunta, ¿cómo llegamos al número exacto? Bueno, eso quizá, a ver, cada ministerio tiene una ley orgánica que define exactamente los cargos que están en función directiva: ministro, subsecretario, jefe de división. O sea, este ministerio tiene un ministro, un subsecretario, 4 jefes de división. Y lo mismo existe en todos los servicios públicos. Entonces, cuando un servicio público se incorpora al sistema de alta dirección pública, hay un decreto de ley especial que define qué cargos se van a incorporar. ¿Por qué? Porque esos cargos van a tener derecho a percibir una asignación de alta dirección pública. Y solo un pago se puede hacer en virtud de que hay una autorización legal para hacer ese pago. Entonces nosotros sabemos exactamente, por ejemplo, en la Tesorería General de la República, cuántos cargos y qué nombre tiene cada cargo: el tesorero general, los 15 tesoreros regionales y el director de finanzas, de administración, de operaciones, etc. Entonces, por eso podemos llegar a números exactos, ¿ya? Porque son cargos con nombre y apellido en la función. En algunos servicios tenemos una libertad, que significa, por ejemplo, en la Junta de Auxilio Escolar y Becas, que hace toda la alimentación escolar, se dice el director general más 6 subdirectores nacionales, y será al director del servicio, por resolución interna, definir quién, o sea, qué cargo es de alta dirección pública, y eso puede cambiar, pero no podemos aumentar ni disminuir los números de cargos, y por eso tenemos números que al parecer no son
700, sino que 723, por ejemplo. Y después sobre, bueno, el tema de la mujer, sobre la cooperación público-privada. Para nosotros este es un elemento bien fundamental en la posibilidad de haber desarrollado el sistema. Nosotros no tenemos en el Estado, y se ha diseñado así, la capacidad o la intencionalidad de tener una gran consultora en recursos humanos. Porque ¿qué es lo que hacen las consultoras en el trabajo que hacemos con ellos? Primero, cuando recibimos todos los postulantes para un concurso, se ve internamente cuáles cumplen con los requisitos legales. Y ese es un primer filtro, que es más sencillo. Pero después hay un segundo filtro, que ya lo hacen empresas consultoras especializadas, es el filtro de currículum. O sea, en base a los papeles que nos llegan, ver si la persona que postula cumple o no con la exigencia curricular. Y hay un testeo que se hace en base a una metodología, que eso ya lo hacen empresas consultoras. Y después de ese filtro curricular, supongamos que vengan 100 postulantes, queden 80 que cumplen los requisitos, 40 que cumplan el filtro curricular, se pasa a un segundo filtro, que es un análisis gerencial y psicolaboral, en que se dice ya ese se va a hacer sobre 25 postulantes. Y de esos 25 postulantes, la empresa entrega una evaluación de cada uno y un ranking. Y después, ya sea el consejo para primer nivel o comités técnicos para los segundos niveles, se dice ya, vamos a entrevistar 8 o 10 de los postulantes en la entrevista final, que es personal, a partir de la cual se hace una nómina. Entonces, todo el trabajo previo a la entrevista lo hacen empresas especializadas, y ese significa un trabajo muy importante, yo creo que ha hecho el Servicio Civil, de ir haciendo más hábil y más competente a las empresas en estos temas, porque en general las empresas privadas estaban preparadas para seleccionar gente, no para el sector público, sino que para el sector privado, y no es lo mismo. Y ahí tenemos un trabajo de capacitación y de seguimiento bastante importante. Y hoy día tenemos todas estas empresas entran por el sistema de compras públicas, lo que nosotros llamamos un convenio marco de contratación. Hoy día tenemos alrededor de 100 empresas especializadas en recursos humanos que están en el actual convenio marco de empresas consultoras, y que se les van asignando procesos a través de una metodología que tenemos. Pero eso ha sido un aprendizaje bien importante y hay una experiencia interesante de poderla mirar. Tenemos todavía un tiempito para preguntas. Hay un tema que sí sería de repente interesante ver qué están trabajando. En un cuadrito tenías tú de seguimiento y la relación con la prensa, ¿no? A propósito de los diferentes temas que tenemos hoy día, ¿no? Digamos, acaba de renunciar el ministro de Defensa, digamos, y quienes hayan visto el día de ayer la discusión ayer en la prensa, digamos, siempre es importante para nosotros esa discusión de la relación con la prensa. Tomás había presentado, después Tessy. Ok, muchas gracias Juan Carlos por la invitación, también al señor Rodrigo Egaña por la exposición, además porque ciertamente, como lo mencionó Andrés, la experiencia chilena es un referente importante para América Latina y sobre todo también para el proceso de modernización y reforma que se viene dando en nuestro país. La Carta Iberoamericana de la Función Pública justamente nos plantea esta necesidad y aspiración de lograr la profesionalización del servicio civil. Y también Francisco Longo, que entiendo ha sido uno de los expositores más esperados y uno de los principales panelistas de la última versión del CLAD en Santiago, nos plantea los grandes retos de la gestión pública de los recursos humanos y también plantea grandes batallas que se tienen que dar en este espacio. Una de estas grandes batallas está relacionada a la generación de la capacidad institucional en las organizaciones para una adecuada gestión de los recursos humanos.
y plantea no solamente la profesionalización y la especialización de las oficinas de recursos humanos, sino sobre todo del segmento directivo. ¿Cómo es que se ha venido dando en Chile, esa sería la primera pregunta, este proceso de coordinación y de articulación que se da ya a nivel de cada una de las organizaciones en este proceso de vinculación permanente, coordinación que se tiene que dar entre las oficinas de recursos humanos y la plana y el segmento directivo en dichas organizaciones? El segundo campo de batalla que nos plantea Francisco Longo está relacionado a las relaciones laborales. Y sería también interesante conocer cómo es que en Chile el proceso de reforma ha logrado incluir la participación de las organizaciones sindicales. Y el tercer campo de batalla que nos plantea Francisco Longo está relacionado a la evaluación de desempeño. Mencionó que en el caso chileno la evaluación la realiza directamente el Servicio Civil. Sería interesante conocer cuál es el nivel de participación en este proceso de evaluación de los directivos de la propia organización. Sí. Gracias, Juan Carlos, gracias por la invitación. Y justamente sobre lo que comentaba originalmente, en el sentido de que efectivamente hay diferentes modalidades de ingreso de los funcionarios de alto cargo, aunque creo que si Juan Carlos y yo hubiéramos participado en un concurso ganábamos. Entonces, yo creo que lo importante también es identificar cuál es la razón de la salida de esos funcionarios. Independientemente de la forma como somos seleccionados, quién es el que tiene el poder y la razón que justificaría una remoción dentro del puesto, ¿no? Y esto debería ser asociado, justamente en la línea de lo que acaban de comentar, a indicadores de desempeño. Y en ese sentido quisiera saber cómo intervienen tanto nuestro servir como el sistema de ustedes en la construcción de ese indicador de desempeño para evaluar efectivamente cómo viene desempeñando el funcionario su labor. Y si además esta evaluación de desempeño de aquel funcionario en el que el sistema contribuyó a colocarlo en un puesto determinado le sirve para retroalimentación del propio sistema, ¿no? Es decir, si hicimos una buena selección, lo natural sería obtener buenos resultados. Gracias. La nota, sí, yo no estoy muy seguro. Digamos, tesis de presidenta ejecutiva de la supervisora de ambiente, que se llama UEFA. Digamos, una institución bastante importante en los últimos años, creada hace bastante poco. Claudio Duarte, del Ministerio de Salud. Soy Claudio Duarte, del Ministerio de Salud. Quería hacerle una pregunta particular. Primero agradecer la invitación a Juan Carlos y felicitarlo por su excelente ponencia. Quería hacer una pregunta específica para mi sector. Si ustedes en Chile han tenido una experiencia particular con el sector salud, o se ha incorporado al sistema como en forma similar a los otros, digamos, sectores, y que si es que ha habido alguna particularidad, ¿cuáles serían las lecciones aprendidas para ustedes? Muy buenos días. Janet Trujillo, Ministerio de Trabajo. Lo que quisiera en todo caso que nos pueda compartir es la experiencia de Chile respecto a este equilibrio entre lo que son los cargos netamente de confianza, aquella combinación entre mérito, confianza y exclusivamente mérito, respecto del fortalecimiento de los propios equipos de gestión. Eso por un lado. El otro es que me llamaba la atención en el momento de las postulaciones o en los concursos, ese establecimiento de una propuesta de perfil a cargo de la entidad. Entonces, la duda que me generaba es el perfil del puesto directivo se formula en cada momento de la propuesta, o se tiene ya establecido también un manual de puestos de altos directivos públicos. Muchas gracias. Bueno, respecto al tema, en alguna parte aparecía el tema de prensa. A ver, yo diría que en general
el sistema de alta dirección pública sale en la prensa cuando hay problemas, lo que ocurre siempre en todas partes. Y nosotros hemos conscientemente intentado sacar más información, pero claro, eso es difícil. Nosotros para el CLAT, ¿te acuerdas que sacamos un diarito chico que lo repartimos en el diario que se reparte gratuitamente en el metro de Santiago, que tiene una gran difusión, y que en un día pudimos sacar un suplemento en 180.000 ejemplares en el país. Ahora, ¿cuánto lo habrá leído la gente que lo recibió? Yo no sé. Pero bueno, pero respecto al tema de los altos directivos públicos, cuando yo inicié mi gestión como director el año 2014, hicimos un levantamiento de cuáles eran como las principales preocupaciones de los directivos públicos, para en los temas de poderle dar mayor acompañamiento, formación. Y claramente el tema de la relación con los medios y el manejo de crisis públicamente era uno de los temas principales. Hemos instalado todo un proceso que ya han pasado casi varias decenas, más de 100 directivos en talleres de gestión de crisis con empresas especializadas en esta materia, que son tremendamente valorados por los directivos. Y a eso hemos invitado a los directivos que normalmente están más expuestos públicamente a temas. Hay directivos que están menos expuestos. Y creemos que ese es un tema bien importante, como parte de programas de formación que nosotros impulsamos, está esta línea. Mucho más allá no hacemos. Pero la experiencia que tenemos en eso es bastante positiva. Ahora, después venía una pregunta sobre cómo se vincula todo el trabajo de los altos directivos con las tareas más de gestión de personas, de recursos humanos. Bueno, yo creo que yo mencioné muy al pasar que la presidenta había definido un instructivo presidencial sobre buenas prácticas laborales en el sector público, que apunta básicamente a preocuparnos de los temas de cómo se están implementando los derechos laborales en el sector público, cómo se desarrollan los ambientes laborales y bajo qué condiciones se desarrollan las condiciones de funcionamiento, las condiciones laborales. Y ese es un instructivo que ya está en ejecución desde el año pasado, estamos terminando el segundo año, va a tener su pleno desarrollo en el tercer año, y ahí claramente hemos articulado la relación entre la gente que está más encargado de los temas de desarrollo de personas o recursos humanos o de personal en los servicios con los directivos. Y es un trabajo que institucionalmente nosotros lo hacemos a través de 2 subdirecciones distintas, pero que apuntan claramente a que si los directivos superiores no asumen los temas de gestión y desarrollo de personas, va a ser muy difícil que ese tema pueda desarrollarse de manera distinta en las instituciones públicas. Entonces ahí tenemos, no era la materia de esta presentación, pero hemos tenido bastantes avances interesantes. Respecto a la participación de las organizaciones sindicales, bueno, en el mismo instructivo presidencial se señala que esta es una condición fundamental para el desarrollo de todas las iniciativas de mejora en buenas prácticas laborales. Nosotros estamos terminando una orientación sobre cómo entender la participación de las organizaciones laborales en los procesos internos, pero por ejemplo, todos los servicios están terminando este año, ahora en diciembre, de proponer internamente una política de personal. Cada servicio va a tener que tener explícita una política de personal, y esa política tiene que ser discutida con las organizaciones. Ahora, cómo se da esa participación es diferente. No tenemos un patrón único, en algunos servicios está mucho más estructurado, en otros es menor. Y además nosotros a nivel macro
tenemos como gobierno una mesa permanente de trabajo que se llama la Mesa del Sector Público, con representantes de todas las organizaciones sindicales de trabajadores del sector público. Hay unas 15 organizaciones. La organización madre es la Central Unitaria de Trabajadores, que es la principal confederación nacional de trabajadores que tiene públicos y privados, pero ellos tienen un área del sector público, y hay 15 confederaciones sectoriales que son de educación, de salud, de empleados fiscales, bueno, etcétera. Y tenemos una mesa permanente de trabajo. No siempre llegamos a acuerdo. Nosotros tuvimos un desacuerdo muy importante hace poco sobre el reajuste de las remuneraciones en el sector público. No llegamos a acuerdo en la mesa, tuvimos unos 10 días de paro, de manifestaciones, etcétera. O sea, bueno, las relaciones son sobre ciertos temas mejores, sobre otros temas bastante más difíciles, pero entendemos que estas políticas de desarrollo de personas las tenemos que hacer con las organizaciones, con todas las dificultades que eso implica. Hay una pregunta sobre evaluación de desempeño que también estaba más adelante planteada. La evaluación de desempeño se basa en el convenio, y hasta ahora los convenios de desempeño tenían indicadores muy cuantitativos. Nosotros estamos trabajando en que los convenios de desempeño asuman cuestiones más cuantitativas, pero también cualitativas. Ahora la base del convenio de desempeño está en el perfil, y eso ya quedó incluso establecido por ley. Cuando se define un cargo y tiene un perfil, ese perfil define los desafíos que debe enfrentar ese cargo y las líneas de acción que se prevén como necesarias de implementarse para enfrentar los desafíos. Ahora, el convenio de desempeño tiene que tener compromisos de resultados respecto a cada uno de los desafíos y a cada una de las líneas de acción en las cuales se debe expresar ese desafío. Por lo tanto, el convenio de desempeño, o dicho de otra manera, la persona cuando postula sabe de antemano cuáles son los desafíos que tiene que cumplir, y si bien no tiene los indicadores de cumplimiento de cada resultado, sabe cuáles son las cuestiones frente a las cuales va a tener que trabajar y tener que producir resultados. Ahora, eso, hoy día nosotros tenemos un seguimiento en el servicio civil de cada uno de los convenios de desempeño, no tanto en el contenido todavía, pero sí en que los convenios existan, que las evaluaciones se hagan, etcétera. Ahora, la evaluación la hace entre jefe y subordinado. No hay una evaluación que haga el servicio civil externa a la evaluación propia que se hace dentro de cada servicio, y para un primer nivel jerárquico la hace el ministro respectivo con el director nacional de ese servicio. Ahora, ¿para qué se ocupa? Y me voy a la pregunta de las desvinculaciones. Hoy día en la ley, pero eso pensando en lo que va a ocurrir ya con el próximo cambio de gobierno, señala que para el primer nivel jerárquico la desvinculación va a poder realizarse por la expresión simple de la confianza política. O sea, un director nacional de servicio no va a tener derecho a que se le evalúe su desempeño si es que la autoridad decide cambiarlo. En cambio, para el segundo nivel jerárquico, en los primeros 6 meses de un cambio de gobierno, si alguien quiere desvincular a un segundo nivel jerárquico, un subdirector, previamente va a tener que informar al Consejo de Alta Dirección Pública de su intención y del fundamento de esa desvinculación. Y ese fundamento va a tener que tomar en consideración el resultado del convenio de desempeño. Entonces, no es que no lo pueda desvincular, pero va a tener este paso previo que va a ser, a nuestro juicio, bien importante. Después de esos 6 meses, las desvinculaciones van a tener que tener en cuenta el resultado de los convenios de desempeño. Entonces, es una
sin cambiar el modelo, que es de mérito y confianza. Estos son elementos que apuntan a afianzar un poco más el tema del mérito. Ahora, la retroalimentación se da entre las dos partes que han firmado el convenio, o sea, entre el primer y segundo nivel, o entre el ministro y el primer nivel. En relación a salud, salud ha sido una experiencia muy importante. De hecho, prácticamente un 30%, un tercio de los cargos del sistema corresponden a salud. Nosotros acabamos de terminar un estudio interno que te lo podríamos mandar sobre toda la experiencia, que ha sido bien importante. ¿Qué ha sido lo más complejo? Que nosotros por ley, las subdirecciones médicas en los hospitales y en los servicios, nosotros tenemos todo el sistema de salud regionalizado, tenemos 29 servicios regionales de salud que actúan sobre territorios delimitados. En todos esos servicios tenemos un subdirector médico y en los hospitales también tenemos un subdirector médico. Por ley, los cargos de subdirector médico solo pueden ser ejercidos por médicos. Y ahí es donde tenemos la principal dificultad. ¿Por qué? Porque las remuneraciones que se ofrecen para los médicos en esos cargos todavía no son competitivas con las que un médico puede tener en el sector privado en el ejercicio libre de la profesión. Se han hecho muchas mejoras, hay posibilidades de que un médico en vez de 44 horas semanales ocupe 12 de esas 44 en práctica privada de la profesión. Y hay varios otros elementos que se han definido, pero yo creo que si quieres tener una mirada más de detalle, te podemos enviar ese informe. Me gustaría tener los datos. Ahora, había una pregunta sobre cómo el equilibrio entre mérito y confianza afecta el fortalecimiento de los equipos de gestión. Yo lo mencionaba, evidentemente lo afecta, sobre todo los cambios en el segundo nivel jerárquico. Y por eso todas las medidas que estamos tomando y que intentarían de fortalecer el mérito, porque creemos que la gestión se afecta mucho cuando hay un cambio muy constante de los directivos. Y por último, una pregunta sobre los perfiles. En realidad, cada cargo que está adscrito al sistema hoy día tiene un perfil definido. O sea, nosotros tenemos un banco de perfiles en que están todos los cargos con su perfil. Ahora, cuando se inicia un proceso de selección de un cierto cargo, en los primeros 10, antes de que se inicie ese proceso, ahí tenemos 10 días de plazo para que la autoridad plantee algunos ajustes al perfil, que eso es perfectamente posible, pueden cambiar los desafíos, pueden cambiar el contexto organizacional, etc. Si no se produce sugerencias de cambio de perfil, se hace el proceso con el perfil que está en el banco de perfiles. Y por lo tanto, cuando hay cambios de perfiles, son cambios en el margen, no son cambios esenciales. Y el perfil no se puede revisar durante el proceso de ejercicio de un cargo, sino que solo en torno al momento en que se hace una renovación de ese cargo. Creo que esas eran. Hemos cumplido con la hora. En primer lugar, agradecerte mucho, Rodrigo, por la exposición y por la respuesta a las preguntas. Yo creo que varios de estos temas son fundamentales para que nosotros los discutamos internamente, ¿no? Tanto lo que se refiere a la forma de nombramiento, a la forma de salida de cargos, alta dirección y también directivos. Y creo que además necesitamos discutir algunos otros aspectos y justamente trabajar esos aspectos al interior de nuestras instituciones y con todos nosotros, ¿no? Entonces, en primer lugar, este agradecimiento que le damos a Rodrigo por haber dado tiempo para que podamos discutir estos temas. Y en segundo lugar, a ustedes por estar acá. Digamos, sabemos que todos estamos un poco preocupados por el tema presupuestal,
pero, digamos, además del problema presupuestal, digamos, de alguna manera lo que estamos diciendo hoy día es, nos importa más a veces la gente que los chivilines. Entonces, les agradezco poder haber estado acá, digamos, especialmente al doctor Ramiro del Día y a todos ustedes por el tiempo dedicado a esta sesión y convocándolos nuevamente a poder discutir y convocándonos también en otra oportunidad a otras de las sesiones que tendremos de discusión de esta manera. Muchas gracias y nuevamente un aplauso, por favor, a